Buenas tardes. Les voy a presentar el tema de diagnóstico de infecciones de vías respiratorias. Mi nombre es Teresa de Jesús López. Soy profesora de la materia práctica de microbiología y parasitología. Pues como objetivos generales tenemos el poder establecer un marco de referencia para el estudio de las infecciones bacterianas de las vías respiratorias, identificar los principales agentes etiológicos que producen infecciones en estas vías y revisar los recursos de laboratorio que tenemos disponible para el diagnóstico de estas. Sabemos que la etiología infecciosa de estos agentes, pues principalmente es de origen viral, en el que tenemos el 80% en frecuencia, y vamos a encontrar especies virales de rinovirus, coronavirus, influenza virus, parainfluenza virus, adenovirus, virus sincitial respiratorio, metaneumovirus, bocavirus, enterovirus, entre otros. Y por otro lado están las etiologías bacterianas, que también tienen una amplia distribución de especies bacterianas. Pero también cabe destacar que algunas de estas infecciones respiratorias también pueden ser de origen parasitario y micótico, generalmente asociados a Girovesi y a especies de cándida. Y dentro de la etiología infecciosa bacteriana tenemos Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci, pneumoniae, Legionella, especies de Legionella, especies de Staphylococcus, en el que destaca Staphylococcus aureus, especies de Neisseria, Corynebacterium, Bordetella, Yersinia treponema, Klebsiella, Pseudomonas y algunas rickettsias. Y generalmente estaremos encontrando tanto especies bacterianas gram positivas como gram negativas. Entonces, estas enfermedades infecciosas están asociadas a algunos síndromes, estas enfermedades como rinitis, resfriado común, otitis, amigdalitis, traqueobronquitis, laringotraqueitis, todas estas inflamaciones de las vías superiores aéreas y también de el tracto respiratorio inferior, tanto superior como inferior. Entonces vamos a encontrar estos padecimientos. Entonces, ¿cómo vamos a construir este diagnóstico? Pues primeramente tenemos que establecer un flujo de trabajo en el que tenemos el paciente, donde vamos a armar una historia clínica de acuerdo a un interrogatorio y una exploración física. Entonces allí podemos establecer un diagnóstico presuntivo. De allí podemos partir a decidir si hacemos un estudio hematológico, si hacemos una química sanguínea, pruebas de gabinete, como son algunas técnicas de diagnóstico por imagen, una resonancia magnética, rayos X, etcétera, algo que nos dé más información acerca de qué está asociado, de qué sospechamos que está asociado al desarrollo de estas enfermedades. Y después tenemos que establecer cuál es la zona anatómica que está afectada, ¿no? Localizar el origen de la infección, y de ahí vamos a partir a la obtención de los materiales biológicos, obtención de las muestras clínicas, y posteriormente el procesamiento en el laboratorio
de microbiología en el que vamos a decidir qué método de diagnóstico podemos establecer, ya sea métodos directos o métodos indirectos para poder identificar al agente etiológico causal y poder establecer un diagnóstico específico. Entonces, esta es más o menos la ruta que podemos seguir. Podemos realizar un estudio inmunológico, que es este, que sale hacia la derecha, hacer una toma de muestra de sangre en búsqueda de anticuerpos que nos dan información acerca de si estuvo o no expuesto ese paciente al agente patógeno. De allí podemos hacer pruebas serológicas, podemos separar las fracciones de esa sangre, podemos tener el suero, podemos tener el plasma, podemos hacer ensayos donde busquemos anticuerpos mediante ELISA, una aglutinación, la RIA u otra técnica serológica. Podemos tomar la otra ruta, que es la ruta microbiológica, que es en lo que vamos a profundizar un poco. Podemos tomar diversos tipos de productos biológicos de acuerdo a la zona anatómica donde está el problema. Entonces podemos hacer pruebas de microbiología molecular en las que tenemos la búsqueda del patógeno, en donde podemos buscar su genoma, podemos buscar un gen completo, podemos buscar una secuencia parcial de un gen que esté conservado en la especie bacteriana de la que estamos sospechando. Entonces podemos hacer una PCR, podemos hacer PCR cuantitativa, podemos hacer una ELISA directa, que por el otro lado, cuando hacemos un ensayo en búsqueda de anticuerpos, utilizaríamos ELISAs indirectas. Podemos hacer inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, todas estas pruebas que puedan evidenciar la presencia del agente causal de la enfermedad. Y dentro de las pruebas de microbiología convencional, pues tenemos los medios de cultivo, que estos medios de cultivo están clasificados en medios de enriquecimiento, medios selectivos y no selectivos, los medios diferenciales, medio nutritivo, los también llamados medios de transporte, que nos van a ayudar a conservar la viabilidad de los microorganismos. De allí vamos a hacer un aislamiento de cultivo puro, vamos a hacer primoaislamientos, pero tenemos que decidir cuáles son los medios indicados para realizar el aislamiento. Y de allí también podemos partir hacia una prueba molecular que confirme la identidad de este agente y además hacer pruebas de sensibilidad a algunos antimicrobianos, que vamos a llamar estas pruebas como los antibiogramas. Y bueno, dentro del diagnóstico de estas infecciones bacterianas, nosotros tenemos que establecer qué tipo de muestra vamos a tomar de acuerdo a la sinología, a los síntomas que presenta nuestro paciente, y si tenemos información adicional de las pruebas de gabinete, nosotros vamos a decidir de qué especie bacteriana puede estar asociado, ¿no? Por ejemplo, en vías respiratorias altas, cuando tenemos afectaciones en senos paranasales, podemos sospechar de alguna especie de estreptococos. El más común pues va a ser Streptococcus pneumoniae. Algunos estreptococos beta hemolíticos del grupo A, podemos sospechar de Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, esto en vías respiratorias altas. Y algunas bacterias gram negativas como Klebsiella y otras especies de
de las enterobacterias, pueden ser bacteroides y otros anaerobios. Ya en lo que corresponde a las vías respiratorias altas, podemos sospechar también de Streptococcus beta hemolíticus del grupo A, de Corynebacterium, Neisseria, Bordetella pertussis. En el caso de afectación ya de pulmones y bronquios, pues a lo mejor podemos sospechar de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, entre otros, también como Legionella, Mycobacterium y Bordetella, especies de Bordetella broncoséptica, neumonía. Entonces, tenemos que seleccionar cómo va a ser la toma de muestra, qué especímenes podemos tomar del paciente. Entonces, esto más o menos ya lo hemos visto. Tenemos que seleccionar estas muestras biológicas de acuerdo a la zona anatómica de afectación. Esta toma de muestra debe ser representativa del proceso de infección y deberán ser colectadas sin la presencia de un antimicrobiano, sin que haya un tratamiento previo. Y estas muestras deberán ser etiquetadas y almacenadas apropiadamente para su procesamiento en el laboratorio. Entonces, dentro de algunas zonas de toma de muestra, nosotros podemos tomar exudados mediante hisopos y recoger con cuidado de no contaminar estos hisopados con saliva, porque con la presencia de contaminaciones con la saliva, podemos inhibir la recuperación de algunos estreptococos del grupo A. En el caso de tener ya situaciones de septicemia y realizar hemocultivos, necesitamos saber y tener muy claro qué tipo de hemocultivo vamos a realizar y cómo debe ser esa toma de muestra. Cuando vamos a tomar también las muestras de la epiglotis, tenemos que tener cuidado de también no contaminar este tipo de producto biológico. En el caso de las muestras que podamos tomar de senos paranasales, se tienen que recoger con una aguja y jeringa de la nasofaringe o de la orofaringe, en busca de muestras tanto aerobias como anaerobias. Entonces, más o menos tenemos que tomar volúmenes entre 1 y 5 mililitros para asegurar el crecimiento de estos microorganismos. En el caso de algunas expectoraciones, nosotros tenemos que tener ciertas recomendaciones de limpieza previa hacia el paciente. Entonces tenemos que pedir solamente la limpieza de la cavidad oral con agua para poder hacer la toma de muestra. Y pues tratar de que el paciente tosa profundamente para poder recuperar ese producto de expectoración. Entonces, más o menos deben ser también un volumen entre 1 y 2 mililitros. Y entonces vean que realmente es importante la cantidad y la técnica de toma para evitar contaminaciones. Entonces, dentro de la colecta de las muestras, pues tenemos diversas muestras que podemos tomar, ¿no? Tenemos frotes del tracto respiratorio superior, los hisopados que vamos también a conocer
como los exudados faringios, los nasofaringios. Vamos a tomarlos con un hisopo. Las muestras de esputo, que pueden ser esputo inducido, puede ser esputo obtenido por expectoración espontánea, cuando el paciente tiene acceso a la tos, un broncoaspirado, aspirados traqueales, cualquier secreción respiratoria, que dentro de estos ejemplos que les digo serían parte de una colecta no invasiva para el paciente. Ya otros como el broncoaspirado selectivo, el cepillado bronquial mediante catéter telescopado, son ya métodos invasivos, como también lo es el lavado bronquial y la biopsia transbronquial. Entonces aquí pues estos ya implican un manejo más complicado que puede producir dolor, ¿no? Y bueno, por ejemplo, nosotros debemos tener en cuenta qué recomendaciones le tenemos que dar a nuestro paciente para realizar el exudado faríngeo. No nos vamos a detener mucho en todo lo que es la toma de muestra, pero vamos a ver dos ejemplos de toma de muestra de métodos que no son invasivos. Entonces, en el caso del exudado faríngeo, tenemos que el paciente deberá de venir en ayuno, sin aseo bucal previo, y si llegara a haber tenido un tratamiento, debe de haberlo suspendido al menos 48 a 72 horas antes de la colección de la muestra. Entonces, estas muestras, recordemos que hay que tomarlas haciendo depresión en la lengua y pidiéndole al paciente que haga para tener acceso a las amígdalas y tener mucho cuidado de no contaminar ese hisopado con saliva. Entonces estas muestras se pueden poner en un medio de transporte, pueden venir en medio Stuart o en solución salina estéril y entregarlas al laboratorio en un periodo no mayor a 24 horas, pero estas deberán de venir en refrigeración si no se procesan en las 2 horas previas a la colecta. Entonces sí puede mantener a temperatura ambiente, pero antes de esas 2 horas. En el caso de la expectoración para recuperar el esputo, tiene que ser también la primera toma de la mañana. Debe haber limpieza de dientes y encías nada más con agua. El paciente deberá realizar inspiraciones profundas para provocar el acceso de tos. Y vamos a colectar la muestra de igual forma en un frasco estéril, de más o menos 2 mililitros, que es una cucharadita que le llaman, y debemos de identificar qué calidad de la muestra tenemos, qué aspecto tiene este esputo. Podemos hacer revisión de acuerdo a la calidad de esta muestra, y va a haber motivos de rechazo de acuerdo a la cantidad de células epiteliales que observemos por campo. Vamos a observar en objetivo de 100. Para el caso de los aspirados traqueales en adultos, deberá ser menor a 10 células epiteliales, o aspirados en los que no se observe ningún microorganismo. Algunos aspirados de pacientes pediátricos en los que no observemos microorganismos, independiente de las células epiteliales que se observen. Y en algunos pacientes no será motivo de rechazo cuando se sospeche el cultivo para Legionella, para especies de Mycobacterium, Nocardia, Rhodococcus, y en caso de pacientes con enfermedades como fibrosis quística o neutropenia. Entonces, ¿qué características podemos observar en este esputo? Entonces, si es un esputo mucoso, ¿qué características tiene? ¿Cómo se ve? Se ve transparente, se ve purulento, qué color tiene. Entonces, esto nos puede dar indicios de dónde viene la infección, qué tipo de infección respiratoria hay, si es un esputo purulento,
¿sí? Etcétera. Si es herrumbroso, si empezamos a detectar sangre presente en este esputo. Ya el esputo hemoptóxico, que es donde vamos a ver mayor presencia de sangre y tiene un color pues rojo vivo. En el otro vamos a verlo como todavía un poco café, un tono más oscuro, y esas serían como algunas características que nos pueden guiar hacia el diagnóstico. Entonces, todas estas muestras deben de procesarse de forma rápida. En algunas bibliografías hablan de que tenemos 2 horas después de la colecta, pero si no se procesan de inmediato, entonces tenemos que conservarlas a una temperatura de refrigeración y tener los recipientes adecuados para poder conservar las muestras correctamente. Y tener en cuenta los volúmenes que son necesarios para poder procesar estas muestras para el cultivo. Y bueno, dentro de los métodos de diagnóstico que tenemos disponibles en bacteriología, pues están los que están asociados a la microscopía. Y estos serían métodos directos también. Y en este vamos a observar qué morfología bacteriana estamos observando, teniendo en cuenta pues, el tamaño de las bacterias, que va de 0.5 a 3 micras, en el que algunos vamos a encontrar bacterias de 10 micras. Y entonces nosotros vamos a poder observarla con el microscopio óptico utilizando el objetivo de 100 utilizando inmersión. Y con este vamos a poder describir la morfología bacteriana que observamos, si hay cocos, diplococos, si son estreptos, estafilos, espiroquetas, etc. Dentro de las pruebas, los exámenes microbiológicos, tenemos lo que vamos a llamar como el estándar de oro, que es el cultivo. Y es poder crecer en condiciones de aerobiosis o anaerobiosis, de acuerdo al metabolismo de las bacterias. Vamos a poder utilizar algunos nutrimentos que son específicos, algunos sustratos, vamos a poder evaluar actividades enzimáticas, la presencia de algunas enzimas que puedan fermentar algunos carbohidratos. Dentro de estos cultivos, pues vamos a tener algunos que son específicos, algunos que son selectivos. Dentro de los selectivos vamos a encontrar que estos tienen sustancias inhibitorias que van a favorecer un tipo específico de microorganismos. Por ejemplo, el agar salimanitol, que nos va a promover el crecimiento de microorganismos gram positivos. Y de allí hacer el aislamiento en estos medios de cultivo, vamos a poder hacer una identificación microbiana basada en la morfología colonial y posteriormente la identificación de la morfología celular, para poder tener una identificación preliminar del microorganismo. Y además, apoyándonos en la realización de algunas pruebas bioquímicas para conocer el metabolismo bacteriano y poder establecer ese diagnóstico específico. Entonces, pues los medios de cultivo están clasificados de acuerdo a su consistencia en líquidos, semisólidos y sólidos. Y esto, en el caso de los medios sólidos, nos va a permitir caracterizar la morfología colonial. En el caso de los líquidos, a lo mejor nos va a dar información acerca de sus características de aerobiosis o anaerobiosis. Algunos semisólidos nos pueden ayudar en el proceso de identificación bioquímica, además de poder saber si tienen motilidad, si tienen flagelos, etc. La identificación de alguna actividad enzimática.
y ya propiamente los medios selectivos contienen algunas sustancias inhibitorias que permiten el aislamiento de un grupo o de tipos específicos de microorganismos. Tenemos, por otro lado, los medios nutritivos, que estos nos van a poder ayudar a aislar diversos microorganismos que no necesitan condiciones muy específicas de crecimiento. En el caso de los medios diferenciales, en estos vamos a tener algunos indicadores que nos van a señalar alguna característica bioquímica, algo único en ciertos tipos de microorganismos. Y por último, los medios de transporte, que estos nos van a ayudar a garantizar la supervivencia de algunos de estos microorganismos. Y entonces, dentro de los medios de cultivo convencionales que tenemos para el aislamiento de bacterias respiratorias, pues tenemos el agar sangre, el agar chocolate, el agar McConkey y el agar EMB. Y también podemos sumar el agar sal y manitol. En estos casos, porque se sospecha de tanto de organismos que son pertenecientes a los gram negativos, que pueden ser enterobacterias, o organismos de gram positivas como los estafilococos o especies de estreptococos. Y opcionalmente podemos realizar algunos otros procedimientos como establecer la sensibilidad a la bacitracina en algunas especies bacterianas, en las placas de agar chocolate o en agar sangre, inhibiendo la microbiota respiratoria, sobre todo en las vías respiratorias superior, para mejorar la detección de hemófilos influenza. Podemos hacer pruebas CAMP, en donde vamos a inocular una estría de Streptococcus aureus, que vamos a ver un poquito más adelante, para demostrar estos procesos de satelitismo con hemófilos. O sea, conocer estas características de hemólisis que tienen estos microorganismos. Y otro es conocer la sensibilidad a la autoquina para observar la inhibición de Streptococcus pneumoniae y así realizar la detección directa en un primo cultivo. Entonces, este sería más o menos el flujo de trabajo que tenemos que seguir. Vamos a tener nuestra paciente, vamos a hacer la toma de muestra, puede ser un exudado faríngeo o las anteriores que vimos, y vamos a sembrar mediante la técnica de agotamiento por estría, y vamos a sembrar en al menos estas placas de agar. También podemos sembrar en el agar Biggie, que este agar Biggie nos va a permitir identificar si se trata de cándida que está asociada al proceso infeccioso, que también es común. Y entonces, esta es la técnica de obtención y mantenimiento de cultivos puros. Es el aislamiento por agotamiento por estrías, en el que vamos a dividir imaginariamente nuestras placas en 4 cuadrantes para poder aislar de manera individual colonias características, las colonias de los microorganismos que están presentes en esa muestra biológica. Si estuviéramos haciendo el aislamiento de bacterias a través de esputo, hay que marcar las zonas de inoculación en cada medio de cultivo, hacer el sembrado con un hisopo estéril y ir pasando de la zona número 1 de la placa en toda la superficie, haciendo estrías en los medios de cultivo que hemos determinado para hacer el aislamiento.
Y finalmente, la muestra de expectoración podemos observarla directamente en un frote, en una laminilla. Entonces, nosotros podemos continuar haciendo las estrías utilizando el asa bacteriológica. O sea, nada más vamos a colocar la muestra en la zona 1 y después vamos a continuar la distribución de la muestra con esta asa. Y bueno, el frote que hicimos con la muestra directa, lo vamos a teñir, vamos a hacer una tinción de Gram para poder conocer qué tipo de microorganismo es el que está presente en esta prueba directa. ¿Qué información nos da el agar sangre? El agar sangre nos va a servir como un medio diferencial. Es un medio nutritivo, está hecho a base de sangre de carnero. Y nos va a permitir observar la hemólisis que corresponde a diferentes especies bacterianas. En el caso de la hemólisis alfa, vamos a observar un halo verdoso o marrón en torno a la colonia, y eso lo podemos asociar a especies bacterianas como Streptococcus gordoni, Streptococcus pneumoniae. En el caso de hemólisis beta, vamos a tener una lisis completa de los eritrocitos que va a provocar la transparencia en torno a la colonia. Entonces, podemos asociar Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. En el caso de la hemólisis gamma, tenemos que va a haber ausencia en los cambios, en el medio, no va a haber ninguna hemólisis. Podemos asociar esto a la presencia de Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus subproticus. Por otro lado, pues el agar sal-imanitol, que es un medio selectivo, va a tener una elevada concentración de sal y va a inhibir el crecimiento de algunas bacterias, sobre todo las bacterias gram negativas. Entonces, la fermentación de este manitol nos va a permitir diferenciar entre los estafilococos patógenos, de los que fermentan el manitol, y a su vez vamos a poder detectar la producción de ácido, de los que no son patógenos. Entonces, esto es de utilidad para poder aislar estafilococos. El agar chocolate es un medio de cultivo enriquecido, se hace con sangre calentada y va a suministrar algunos factores de crecimiento necesarios para bacterias como Haemophilus influenzae y Neisseria gonorrhoeae. Estas bacterias pues son de crecimiento lento, son más exigentes, y este medio de cultivo provee de los factores necesarios para que se pueda desarrollar, y además también podemos no solamente especies de Neisseria, también, o sea, cualquier género de Neisseria, Amoraxella catarrhalis y Diplococcus gram negativos. Bueno, son Diplococcus gram negativos. Y bueno, un ejemplo es las características de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, este es un bacilo aerobio estricto, tiene gran cantidad de lípidos en la pared celular, lo que interviene con la tinción de Gram. Es decir, recordando un poco de la tinción de Gram, pues esta tinción diferencial nos va a ayudar a identificar justamente la complejidad de esta pared celular, entonces de las que sí retienen o no el colorante. Se considera que es una bacteria ácido alcohol resistente, tiene una duplicación lenta, podemos tener un aislamiento hasta en un mes. Entonces esta bacteria la vamos a poder observar mediante la tinción por Ziehl-Neelsen. Y este sería el medio específico para poder aislar
especies de Mycobacterium, es el medio Lowenstein-Jensen, y estas serían las colonias características que podemos observar para el caso de Mycobacterium tuberculosis. Y dentro de las tinciones que platicamos, sobre todo hablando de la tinción de Gram, pues también tenemos algunas otras tinciones diferenciales como lo que es el azul de metileno de Laufer, que es una tinción simple y se utiliza específicamente para detectar bacterias en frotes de líquido cefalorraquídeo en caso de sospechar de meningitis bacteriana. Y bueno, la tinción de Gram, que esta tinción pues es una tinción diferencial y esta pues se puede utilizar para poder hacer un diagnóstico preliminar. Podemos teñir cualquier muestra directa, cualquier frote, o podemos hacer la caracterización de colonias obtenidas a través del cultivo bacteriológico. Y entonces tenemos que las bacterias gram negativas no son capaces de retener el colorante violeta después de la decoloración, y entonces pues las vamos a encontrar que se tiñen de rojo con la safranina. Y por el otro lado, las gram positivas sí van a retener el color violeta, y después de la coloración pues las vamos a observar de color azul o moradito. Y este sería pues el protocolo que debemos seguir para realizar esa tinción de Gram. Tenemos que poder ser capaces de describir las colonias bacterianas. Tenemos que identificar qué características podemos identificar de estas colonias bacterianas para poder seguir estableciendo un diagnóstico preliminar. Entonces tenemos que tener consideraciones del tamaño, de la forma, si tiene elevación, si tienen bordes esas colonias, de qué color son, si hay una superficie o no, son de densidad opaca, qué tipo de consistencia tiene, etc. Dentro de otras pruebas que tenemos disponibles en el laboratorio de bacteriología, pues es las pruebas de sensibilidad antimicrobiana, la utilización de lo que llamamos los sensidiscos. Esto es previo al primocultivo. Nosotros a la hora de poder tener colonias aisladas puras y haber caracterizado tanto en tinción de Gram como en algunas pruebas bioquímicas nuestros microorganismos, podemos establecer estas pruebas de sensibilidad y podemos realizar estos antibiogramas en agar sangre o en agar en Müller-Hinton. Y estas pruebas pues, nos van a ayudar a determinar qué susceptibilidad tiene el microorganismo hacia algunos antimicrobianos y poder establecer un tratamiento específico. Entonces, dentro de algunos antimicrobianos de utilidad en la identificación bacteriana, pues tenemos la novobiosina, la furazolidona, bacitracina, la autoquina, la colistina, vancomicina y cefalotina. Dentro de estas pruebas, hablando de autoquina, podemos nosotros identificar que, por ejemplo, en el caso de Streptococcus pneumoniae es sensible a la autoquina. Entonces podemos, si vemos que es un estreptococo sensible, podemos sospechar que se trata de Streptococcus pneumoniae. Y en el caso de la bacitracina, pues podemos diferenciar entre Staphylococcus de Micrococcus. Entonces se sabe que géneros de Staphylococcus son resistentes a la bacitracina. Y en el caso de los micrococcus son sensibles y nos ayuda a poder diferenciar a los Streptococcus del grupo A.
y se sabe también que los Streptococcus piógenos beta hemolíticos son sensibles a la bacitracina. Tenemos otras pruebas como es la prueba de Camp de Christy Atkins Minch Peterson, y este nos va a poner de manifiesto la presencia de las hemolicinas. Entonces se va a ver potencializada la presencia de esta hemolicina en Staphylococcus aureus, poniéndola como creciéndola como antagonista en una placa de agar sangre. Entonces vamos a observar un crecimiento en la hemólisis de las placas de agar sangre si está interactuando con el otro microorganismo. Y esto nos ayuda a poder identificar los grupos de estreptococos y estafilococos que causan hemólisis en el medio. Las pruebas de coagulasa, que son pruebas que podemos realizar rápidamente. La coagulasa es una enzima que es producida por Staphylococcus aureus y es relativamente estable, arriba de los 60 grados. Y lo que vamos a hacer es poner en crecimiento, bueno, poner a la bacteria incubándola en plasma. Entonces, esta coagulasa se va a unir al factor sérico y va a convertir el fibrinógeno en fibrina y vamos a observar un coágulo al fondo. Y entonces de esa manera vamos a saber si es positiva o no a la coagulasa parte de Staphylococcus. Y las pruebas de oxidasa para determinar la presencia de la enzima oxidorreductasa. Y esta prueba pues es para observar la capacidad de oxidar este compuesto, de oxidar el citocromo. Y ya están formatos de pruebas rápidas. Hay varios tipos de metodología y la más común es la que nosotros realizamos en un tubo, y la vamos a leer con la aparición de burbujas, o hacerla en papel filtro o una variante que es con discos. Las pruebas de catalasa, en donde se va a descomponer el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua, y este nos va a ayudar a poder diferenciar Staphylococcus, algunos géneros de Staphylococcus, y nosotros vamos a leer esta prueba como positiva si observamos la formación de burbujas. Nosotros vamos a dar esta prueba agregando peróxido de hidrógeno. Bueno, al agua oxigenada. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar los resultados? Por ejemplo, en el caso del agar sangre, nos va a ayudar a determinar el tipo de hemólisis de algunas especies bacterianas. Utilizando el agar salimanitol, vamos a poder observar la capacidad de fermentación de ese manitol por parte de Staphylococcus aureus. Entonces vemos una coloración, vemos colonias amarillas presentes en este medio. Podemos considerar como positivo al manitol, ¿no? Están fermentando el manitol. Entonces vamos a ver un vide de color del medio, porque es un medio de color más o menos rosita, y lo vamos a ver de color amarillo en el caso positivo. Y entonces, pues, si no hay un cambio de coloración, pues va a ser negativo. Entonces, si tuviéramos crecimiento en el medio Biggie, las colonias que observamos van a ser de color café oscuro y podemos considerar que corresponden a géneros de la levadura cándida. Entonces, para la prueba de la coagulasa, pues sabemos que Staphylococcus aureus deberá ser positivo, vamos a observar un coágulo al fondo. En el caso de pruebas de sensibilidad como la bacitracina, vamos a encontrar halos de inhibición
positivos para el caso de Streptococcus del grupo A. Y en las pruebas de campo, pues nos va a ayudar a diferenciar los Streptococcus beta hemolíticos. Entonces va a ser negativa para Streptococcus piógenes y positiva para Galactia. En el caso de la prueba de optoquina, pues nos va a ayudar a diferenciar algunas especies de Streptococcus. En el caso de la prueba de coaglutinación, nos va a ayudar a identificar Streptococcus beta hemolíticos del grupo A. Y esta prueba pues la podemos realizar como un diagnóstico rápido en algunos exudados faringios. Tenemos otras pruebas, otros exámenes microbiológicos. Podemos hacer uso de otras tinciones, hacer inmunofluorescencia directa, la inmunoperoxidasa o algún otro inmunoensayo que detecten antígenos específicos de los agentes microbianos o también en búsqueda de anticuerpos. En el caso de las pruebas moleculares, ya lo mencionamos un poco en las primeras diapositivas, nos va a ayudar a identificar de manera específica tanto géneros como especies bacterianas. Y en el caso de algunas pruebas serológicas nos va a ayudar a detectar títulos de anticuerpos específicos, ya sea IgG o IgM, contra los agentes etiológicos. Y esto sería todo. Espero que les sea de utilidad y les agradezco la invitación para poder compartirles esta clase. Muchas gracias.